Muy bien. Ok, bien. Dice lo siguiente. Un poquito más grande la imagen. Vamos a aumentar. Ok. Es un sistema que tiene dos procesos, ¿no? Fíjense, tenemos una entrada de corriente A y corriente B a la etapa 1. De la etapa 1 va una corriente C hasta la etapa 2. A esta etapa 2 ingresa la corriente C que mencionábamos y también ingresa una corriente E y también ingresa una corriente D y sale, tiene una salida, una corriente F. Una corriente F. Ok, perfecto. ¿Qué se nos pide? Y en este sistema determinemos bueno, la velocidad máxima, el flujo máximo en realidad en kilogramos segundo. En realidad todos los flujos están por unidad de tiempo, están en una unidad de flujo máximo. Que lo expresemos en kilogramos sobre segundo, todas las corrientes, tanto de entrada como salida de este sistema, que está conformado por dos etapas. Y que además encontremos la composición de esta corriente C. ¿Sí? Ok. ¿Qué se nos da como dato? Nos dice, aquí nos dan la composición porcentual de la corriente A, nos dan la composición porcentual de la corriente B, las dos corrientes de entrada de la etapa 1, de la corriente C, que es la corriente que sale de la etapa 1 hacia la etapa 2, nos dan información sobre su composición, además nos lo piden que calculemos también. Y de la corriente D y de la corriente E que ingresan a la etapa 2, también nos dan su composición porcentual de cada una de los dos flujos. Vamos a admitir a su compañero, compañera. Y nos dan la composición de salida de la corriente F y también nos dan su flujo de la corriente F. ¿Sí? Su flujo de salida. Pero nos lo dan en kilogramos sobre minutos. El enunciado nos pide que calculemos todos los flujos, tanto entrada como salida, en kilogramos sobre segundo. ¿Ya? Entonces, antes de empezar, porque vamos a empezar a hacer ciertos balances parciales, totales en cada una de las etapas. Entonces, este flujo F, llevémoslo de una vez a las unidades requeridas, que sería pues kilogramos sobre segundo. Muy bien. Entonces, estos 290 kilogramos minuto, hacemos el proceso de transformación y en realidad aquí estamos obteniendo la corriente F. ¿Ya? Voy a colocar aquí F igual 4,833 kilogramos sobre segundo. Esa es la corriente F. Yo les pediría para no estar subiendo y bajando, por favor, en una hojita, ¿no? Como vamos a ir encontrando algunas corrientes para no estar subiendo y bajando, vamos a mostrar la gráfica. Vámonos anotando. Yo también voy anotando. Ahorita ya tenemos la corriente F. La corriente F es 4,833. ¿Ya? Sería bueno que se lo anoten en una hoja para que cuando digamos la corriente B es tanto, la vamos a calcular y ustedes sepan bueno, que realmente era eso. Por lo pronto ya sabemos que la corriente F, una de las corrientes de salida, es igual a 4,833 kilogramos segundo. Si hacemos un balance global de todo el sistema, tomando en cuenta las dos etapas, vemos que flujos de entrada tenemos A, B y E. Entonces, flujo de entrada. Y D también, ¿no? Ojo, entonces A, B, D y E. Y flujos de salida sería F. Flujo de salida F, que es 4, bueno, aquí hemos hecho la conversión, que sería 4,83 kilogramos sobre segundo. El flujo C no lo tomamos en cuenta en un balance global de todo el sistema porque es un flujo intermedio, ¿sí? Muy bien, ya tenemos el balance global del sistema. Empezamos por ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer para ir resolviendo? Recordemos, y tal vez lo voy a marcar, lo voy a cambiar de color para que nos facilite cuáles son los flujos de salida. El único flujo de salida que tenemos nosotros es F. Ya lo voy a cambiar de color. Muy bien. Todos los demás son flujos de entrada. A, B, D y E son flujos de entrada. Entonces, podemos empezar a hacer balances parciales a cada una de las etapas o podemos hacer balances parciales globales
algunos de los componentes. Fíjense que estamos trabajando en función, si no me equivoco, a 5 componentes, que algunos flujos los tienen los 5, otros están trabajando con algunos, pero los 5 componentes serían cloruro de sodio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, agua y sólidos inertes. Serían los 5 componentes que están distribuidos en todos los flujos de entrada y salida. Un poquito para ir despejando las incógnitas, porque solamente tenemos F. Nos están pidiendo que encontremos el valor de los flujos de A, B, incluso C, D y E. Claro que a partir del balance global tenemos esta igualdad, este balance. Si revisamos, le tiramos una miradita a todos los componentes, vamos a ver que sólidos inertes, por ejemplo, solamente tenemos en el flujo B y solamente lo tenemos en el flujo F. Entonces, si hiciéramos un balance de masa de sólidos inertes, estaríamos involucrando el flujo de entrada B y estaríamos involucrando el flujo de salida F. Del flujo de salida F tenemos su fracción y tenemos el flujo. De B tenemos la composición, lo que no tenemos es el flujo. Fíjense que pudiéramos tranquilamente encontrar entonces el valor del flujo B. Si seguimos haciéndole otra mirada, vemos que sobre todo el de los componentes que tienen menos presencia, vamos a ver que el cloruro de sodio está presente en el flujo A y solamente está presente en el flujo F también como flujo de salida. De la misma manera, en el flujo, en un balance parcial global que pudiéramos hacer de un supuesto balance parcial global, y global en todo el sistema, quiero decir, pero parcial en función al cloruro de sodio, estaríamos involucrando solamente A y solamente F, donde de F tenemos el flujo y tenemos la fracción de cloruro de sodio, y de A tenemos la fracción y no tenemos el flujo A. Entonces, si hiciéramos un balance parcial de todo el sistema, pudiéramos encontrar el flujo A. Como hicimos un supuesto balance parcial también global para sólidos inertes que nos permitiría encontrarle. Empecemos por ahí entonces. Empecemos con el cloruro de sodio. Un ratingo, chicos, no sé si están escuchando ladrar a mi perrito, lo voy a hacer que lo metan, por favor. Ok, perfecto. Bien, entonces, empecemos con un balance de sólidos inertes, como habíamos mencionado. Si relacionamos sólidos inertes, vuelvo a la gráfica, sólidos inertes, ¿dónde tenemos? Tenemos solamente en B como flujo de entrada, lo demás serían 0, y tenemos en F como flujo de salida. Es decir, que vamos a relacionar B y F, B como flujo de entrada y F como flujo de salida. Entonces, diríamos, la fracción de sólidos inertes en B por el flujo B va a ser igual a la fracción de sólidos inertes en F por el flujo F. Todo lo demás lo pudiéramos colocar, pero todas las fracciones van a ser cero. Ustedes verán, ¿y qué pasó con A? ¿Por qué no lo hemos colocado A? Sería innecesario que aquí al ladito, antes pongámosle la fracción de sólidos inertes en A por flujo de A, porque la fracción de sólidos inertes en A es cero, pues, ¿no? Entonces se va a hacer cero. Directamente ya vamos avanzando un poquito y solamente coloquemos en los componentes donde se encuentra ese elemento, en este caso sólidos inertes. Bien, los sólidos inertes en B es el 9% y en los sólidos inertes en F es el 1,55. Entonces diremos el 9%, 0,09 por B, el 1,55 que dijimos en F, que será 0,0155, el flujo F, que ya lo hemos encontrado acá, sabemos que es 4,833. Logramos segundo, no va a necesitar que pongamos las unidades para que estas unidades se mantengan. Entonces, fíjense que aquí nos quedamos con una sola incógnita que es B, que tomará este valor. Por favor, si lo pueden verificar, este es un ejercicio que hemos resuelto hoy día para ustedes.
¿Sí? Sí, eso sale, ingeniero, está bien. Perfecto, ya tenemos B. Entonces anótense una hojita, por favor, que más adelante vamos a decir valor de A, valor de B, para que no estemos subiendo y bajando y eso genera un poquito de confusión. B, por ejemplo, es 0,8324. Lo estoy anotando también yo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y paso eso nos permite llevar un control de los flujos que ya estamos encontrando. Ya tenemos B. Habíamos dicho que también podíamos haber hecho de cloruro de sodio, que solamente está presente en A como flujo de entrada y está presente en F también como flujo de salida. En A está con un 4%. Entonces, si nos planteamos, voy a subir un poquito, un balance parcial para el cloruro de sodio, dijimos que está presente en A como flujo de entrada, entonces la fracción de cloruro de sodio por el flujo A va a ser igual a la fracción de cloruro de sodio por el flujo F como flujo de salida. Como flujo de entrada acabamos de decir que es el 4%, 0,04 por A, que no conocemos el flujo A. La fracción de cloruro de sodio en el flujo de salida F, eso sí no me acuerdo, vámonos a la gráfica, 1,38%. Entonces 0,0138. Por el flujo F, ya sabemos que es 4, y revisen sus apuntes, pero eso también es 4,823 el flujo F. Esto nos permite encontrar el valor del flujo A. Calcúlenmelo, por favor, de manera que verificamos lo que hemos hecho ahí enseguida. ¿Cuánto da, por favor, A? 1,6674. 1,6674. Ese es el valor del flujo A. Muy bien. 1,6674. Muy bien. Me voy a ir un ratito al sistema. A ver, vamos cambiando el color un poquito. ¿Qué es lo que hemos encontrado ahorita? Ya tenemos F, ¿no? Y hemos encontrado el flujo A. Voy a ponerle azul. Y hemos encontrado el flujo F. ¿Qué pudiéramos hacer? Pudiéramos seguir intentando nosotros balances, pero bueno, darle una miradita al sistema. Si nos concentramos en la etapa 1 y hacemos un balance global de la etapa 1, global, no parcial, global, diríamos que el flujo A más el flujo B, que son flujos de entrada y que ya hemos calculado los valores, por lo que tengo anotado aquí, sí, efectivamente hemos calculado ya A y B, eso nos permitiría, porque el único flujo de salida es C. Entonces, un balance global en la etapa 1 nos permitiría encontrar el valor del flujo C, ¿cierto? Entonces, A más B igual a C. Perfecto. Hacemos entonces un balance global en el equipo 1. Lo que decíamos, A más B, que son los flujos de entrada, igual a C, que es el flujo de salida. Revisando justamente los apuntes que les pedí que vayamos anotando los flujos para que no estemos subiendo y bajando. A salía 1,6674, B 0,8324. Haciendo esta sumatoria que estamos respetando las unidades de kilogramos sobre segundo, el flujo C, me confirman por favor, sería 2,4998. Sí, eso sale, ingeniero. Entonces ya tenemos el flujo C, que es 2,4998. Muy bien. Entonces el flujo C ya tenemos acá. Ahora bien, ¿qué más pudiéramos hacer? Veamos, a ver, si trabajáramos ácido sulfúrico, tenemos en A, tenemos tanto el flujo como la fracción. Aquí no entraría. Ácido sulfúrico tenemos aquí y tenemos aquí. Nos quedamos con dos incógnitas, ¿no? Si hacemos para el agua, tenemos fracción y tenemos flujo, tenemos ambas información. En B, agua, tenemos flujo y tenemos fracción, está completa la información, hablando de los dos flujos de entrada. La otra entrada es E, tenemos fracción, pero no tenemos el flujo E. Aquí tenemos fracción y tenemos flujo. Aquí tenemos fracción, pero no tenemos flujo. Fíjense, hemos planteado ahorita balances parciales para el agua y para el ácido sulfúrico.
Y en ambos balances parciales nos estamos quedando con dos incógnitas. ¿Cuáles? ¿Me dicen ustedes o quieren que lo analicemos de nuevo? ¿Cuáles serían las dos? Si hacemos así mentalmente, un balance parcial global para el agua y un balance parcial global para el ácido sulfúrico, nos estamos quedando con dos incógnitas en cada uno de los balances parciales. Eso un poquito para que lo razonemos antes que mostremos lo que está anotado abajo. Si quieren lo analizamos de nuevo, para que ustedes mismos detecten cuáles serían nuestras dos incógnitas. Si hacemos un balance global, ¿cuáles son nuestros flujos de entrada? Tal vez esto A, B, D y E son los flujos de entrada. A, B, D y E. Ya. Entonces, si hacemos un balance global para el agua, empecemos nuevamente para el agua. Tenemos fracción y tenemos flujo. No hay incógnita ahí. Nos quedamos sin incógnita porque directamente el flujo de A, que es 1,6674 por su fracción. ¿Sí? Nos quedamos sin incógnita. Estoy planteando mentalmente un balance parcial para el agua, pero de todo el sistema. Otro flujo de entrada sería B. De B tengo la fracción y tengo el flujo B. No habría incógnita. Otro flujo de entrada sería D. Tengo fracción, pero no tengo flujo D. Otra entrada sería E. Tengo fracción, pero no tengo flujo E. Y las salidas, que sería F, estamos hablando para el agua, tengo fracción y tengo flujo. Entonces si nos planteamos un balance parcial de todo el sistema, pero para el agua, ¿cuáles serían nuestras dos incógnitas? No sé si se las pudieron detectar. El flujo D y E. Perfecto. El flujo D y eso pues sería, si pensándolo mentalmente, enseguida lo vamos a mostrar. A ver, pero hagamos lo mismo para el ácido sulfúrico. Para el ácido sulfúrico, un balance parcial para el ácido sulfúrico en todo el sistema. Flujo de entrada A. Tenemos flujo y tenemos fracción de ácido sulfúrico. No hay incógnita. El otro flujo de entrada. En B no hay ácido sulfúrico. En B, entonces, bueno, se va a hacer cero. Otro flujo de entrada sería D. Tenemos fracción, pero no tenemos flujo D. En E, que es la otra entrada, tenemos la fracción, pero no tenemos flujo E. Y en el flujo de salida F, tenemos fracción y tenemos flujo. Entonces, no sé si pudieron detectar cuáles serían nuestras incógnitas en un supuesto balance parcial de todo el sistema para el ácido sulfúrico. Igual el flujo de Y. B y E. Entonces, fíjense, aparentemente nos estaríamos armando dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Entonces, no vemos, no hay nada más que podamos hacer acá. Un sistema Entonces, de ecuación. vamos a terminar haciendo un sistema de ecuaciones. Entonces, vámonos justamente a lo que nos planteamos. Bien, un balance global. En realidad, la palabrita global estaría errónea. En función de un balance parcial para el agua, pero en todo el sistema, ¿no? Un balance parcial para el agua, pero en todo el sistema. Entonces, recordemos que A, B, D y E son los flujos de entrada, cada una de ellas con sus fracciones de agua, y el flujo de salida de F también con su fracción de agua. Bien. Bien, eso no quería subir, pero bueno. La fracción de agua, voy a subir un ratito para A, por favor. La fracción de agua en A es 87%. Es 0,87. Por el flujo A, que lo tenemos anotado, que es 1,6674, ¿no? La fracción en B de agua, voy a volver a subir, en B es 91%. 0,91 por el flujo B, que lo tenemos, que es 0,8324. La fracción de agua, tanto en D como E, una vez en los dos, la fracción de agua en D es 96 y en E es 97. No tenemos D ni E, ¿no? Entonces, okay, 0,96 por D, 0,97 por E. Y la fracción de agua en F por el flujo F, veamos la fracción de agua en F es 92.32. Muy bien,
0.9232 por el flujo F, que lo tenemos anotado, que es 4.833. Bien, aquí hemos hecho un reordenamiento un poquito de esto. Si quieren pueden verificarlo. Nos quedamos con esta ecuación, que la vamos a llamar ecuación 1, que como lo mencionamos hace un momento, está en función a estas dos incógnitas D y E. ¿Ok? Bien. Oye, y también nos habíamos planteado mentalmente algo similar para el ácido sulfúrico. Un balance global para el ácido sulfúrico. Bien, pero yo les comento que aquí tal vez no habría en este caso, no habría necesidad de hacer un balance global para el ácido sulfúrico para poder llegar a encontrar otra ecuación que esté en función a D y a E. ¿Por qué no? De todas maneras lo hemos hecho, pero ¿por qué no habría la necesidad? Porque si nos vamos un poquito más arriba, recordemos que tenemos nosotros un balance global del todo el sistema, donde ya tenemos A y donde ya tenemos B. Y en realidad aquí pudiéramos haber encontrado una ecuación más sencilla que también estaría en función de nuestras incógnitas D y E. Podríamos haber trabajado con esta. ¿Sí? Pero bien, pero a manera de aprovechar de hacer un balance global para el ácido sulfúrico en el sistema, bien, los flujos A, B, D y E, que son los flujos de entrada con sus respectivas fracciones de ácido sulfúrico, por el flujo F, que es el flujo de salida por la fracción de ácido sulfúrico. Bien, recordemos que, bueno, vamos con A y con B. Con A y con B, por favor. Aquí me parece que hay un error, es B. Muy bien, ¿no? Veamos la fracción de ácido sulfúrico en A y la fracción de ácido sulfúrico en B. Voy a subir un ratito. La fracción de ácido sulfúrico en A es 4%. En B no hay ácido sulfúrico. Ah, bueno, entonces, esto lo voy a marcar un ratito de rojo para que visualmente lo que subimos y bajamos, yo mismo me estoy confundiendo. Es el 4% por el flujo A, que lo tenemos anotado, que es 1,6674. Y la fracción de ácido sulfúrico en B, dijimos que no hay ácido sulfúrico 0. Y además que tampoco, y el flujo B, que sí lo tenemos, pero no vale la pena anotarlo porque directamente todo esto se va a hacer 0, ¿no? Muy bien. Los otros dos flujos de entrada es el flujo D y el flujo E. Veamos sus composiciones en D y en E, por favor. En D, ácido sulfúrico 2% y en E 1,5% de ácido sulfúrico. Muy bien. Entonces, en D dijimos 2%, 0,02, y de D no tenemos el flujo, ¿no? Y en E el 1,5%, es decir, 0,015 por E, y tampoco tenemos el flujo E. En el flujo F, que es el único flujo de salida, veamos en F, ácido sulfúrico 2,21% es el flujo, es la fracción de ácido sulfúrico. Bueno, y el flujo de salida F sabemos que es 4,833, ¿no? En las unidades requeridas de kilogramos sobre segundo. Bien, 2,21 que sería 0,0221 por el flujo F. Resolviendo y acomodando todo esto, nos quedamos con dos incógnitas, con D y con E. Entonces, y encontramos nuestra ecuación 2. ¿Ya? Como decía su compañera hace un momento, nos quedamos con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esto ya ustedes lo pueden resolver por el método que guste. Unos prefieren usar matrices o los métodos de colegio también, determinantes, Kramer, ¿no? O los métodos tradicionales de reducción, igualación que conocemos. Lo tengo, por favor. Ok, sigamos. Bien, aquí hemos, nosotros, por el método de reducción, hemos hecho la resolución de este sistema, pero ustedes pueden usar cualquiera con el que se sienta más cómodos, claro está. Hemos hecho las multiplicaciones para eliminar la variable D, ¿sí? Se han igualado, hemos eliminado, nos quedamos con esto, y de aquí hemos encontrado el valor de E,
este valor del flujo E, hemos reemplazado en cualquiera de las dos ecuaciones. Incluso podríamos haber ido a reemplazar la primera, el balance global, si hubiéramos querido también, porque recuerden que A y B ya teníamos. Es cuestión de gusto, ¿sí? Y bueno, encontramos el flujo D. Fíjense que hemos encontrado los dos flujos, ¿ya? Yo les pediría que lo notemos porque más adelante lo vamos a ocupar y para no estar subiendo y bajando cada rato. 1,0138 es D y es 1,30. Bien, con eso ya hemos encontrado todos los flujos. Con eso hemos cumplido lo que se nos pedía en el inciso A, que era encontrar todos los flujos. Ya están encontrados todos los flujos. Ahora, analicemos un poquito acá. Nos pide la composición de C. Nos pide la composición de C. C es un flujo intermedio, un flujo de nexo entre la etapa 1 y la etapa 2. Recordemos que a estas alturas, ya el flujo A, el flujo B, bueno, todos los flujos ya los conocemos, incluyendo el flujo C. Lo que no tenemos es la composición de C. Yo les pregunto, ¿cuáles serán los C? ¿Qué tendrá C? ¿Cuántos componentes tendrá? No cuáles. ¿Cuántos componentes tendrá C? 5. 5, ¿no? Claro, porque en realidad es la unión, en realidad es el flujo de salida de estos dos flujos de entrada, A y B. Es decir, va a haber cloruro de sodio, va a haber ácido clorhídrico, va a haber ácido sulfúrico, va a haber agua, que se repite acá, y va a haber sólidos inertes. Entonces ahí sí, C tiene 5 componentes. Entonces, pudiéramos trabajar, fíjense, con un balance global en la etapa 1 o también con un balance global parciales, ¿no? Para cada uno de los componentes en la etapa 2. Y tendríamos que llegar exactamente a los mismos resultados, ¿no? A ver, trabajemos en función a la etapa 1. Sabemos los flujos A, sabemos los flujos B y sabemos los flujos C. Abajo le he vuelto a copiar la gráfica, un poquito, aquí para que no estemos subiendo y bajando, ¿ya? Y he marcado, como vamos a trabajar en función a la etapa 1, ya lo he marcado de rojo los 3 flujos. A ver, empecemos con un balance parcial. ¿Para quién? Para el primero, para cloruro de sodio. Para cloruro de sodio. A ver, cloruro de sodio, ¿dónde tenemos? Tenemos en A, porque en B no hay cloruro de sodio, ¿no? Tenemos en A, bueno, y supuestamente, bueno, tenemos también en C. Entonces, haciendo un balance parcial para el cloruro de sodio en la etapa 1, bueno, los dos flujos de entrada son A y B, ¿no? Esto sí lo voy a hacer un poquito más grande para que tengan mejor vista. Bien. Será la fracción de cloruro de sodio por el flujo A más la fracción de cloruro de sodio por el flujo B. Y bueno, nuestro flujo de salida que es la fracción de cloruro de sodio por el flujo C. En B definitivamente no hay cloruro de sodio. 0 la fracción, 0 por su flujo, 0. La fracción de cloruro de sodio en A es 4%, y además tenemos acá el valor del flujo A, que lo estamos colocando. Esto se lo hizo 0. La fracción de cloruro de sodio en C es nuestra incógnita, porque queremos ya la composición del flujo C. Entonces aquí nuestra incógnita es el flujo de cloruro de sodio. Por el flujo C, que está acá, es 2000, bueno, de todas maneras, 2,4998. Y fíjense que nos quedamos con una única incógnita, que será la fracción de cloruro de sodio. Si me ayudan, por favor, para corroborar este resultado, que sería la fracción de cloruro de sodio. Sí, está bien, ingeniero. Muy bien. Bien, entonces ya está para el cloruro de sodio. Vámonos para el otro componente. Ácido clorhídrico. Bien, repetimos también. Son dos flujos de entrada, A y B, y un flujo de salida C. Pueden ser muy bien. Fracciones. Ácido clorhídrico está presente en A y en C, supuestamente. En A es 5%, en B no tenemos, y en C es nuestra incógnita. 5% en A. Muy bien, entonces,
5% en A, por el flujo A que es 1,6674, les pedí que lo anoten para no estar subiendo y bajando a cada rato. En B dijimos que no hay ácido clorhídrico, de todas maneras el flujo B era 0,8324, esto se va a hacer 0 de todas maneras todo eso. La fracción de ácido clorhídrico en C no sabemos cuánto es, esa es nuestra incógnita, y el flujo C es 2,4998. Muy bien. Esto como se hace 0, ¿no? Bueno, aquí despejamos la fracción de ácido clorhídrico, que es 0,0333. Verifíquenlo, por favor. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Bien. El otro, ácido sulfúrico, dije. Ácido sulfúrico, fíjense, en B no tenemos. En A es también el 4%, igual que el cloruro de sodio. Vamos a hacer el balance parcial para el ácido sulfúrico. Estamos en el equipo 1, ¿no? Ahí hemos planteado nuestro balance parcial. Bien, las fracciones de tanto los dos flujos de entrada A y B, y al lado derecho, pues la del flujo de salida C. Dijimos que el 4% en A por el flujo A, que es 1,6674 efectivamente. Dijimos que en B no había ácido sulfúrico, se va a hacer 0 por el flujo B, que es 0,8324 efectivamente, por la fracción de ácido sulfúrico en C, que es nuestra incógnita, no sabemos, y el flujo C efectivamente es 2,4998. De la misma manera, resolviendo acá, bueno, esto se va a hacer 0, esto de acá se va a hacer 0. Despejando acá la fracción de ácido sulfúrico, me corroboran si es 0,0267. Sí, es eso, ingeniero. Perfecto, gracias. Nos estaría faltando para el agua y nos estaría faltando para sólidos inertes, ¿no? De los 5 componentes que dije. Para agua, muy bien. Planteamos nuestro balance en función de los dos flujos de entrada A y B, nuestro flujo de salida. Veamos agua, por favor. Y vamos a tener que subir. En A es 87%, en B es 91%. Muy bien. Entonces, la fracción de agua en A, dijimos 0,87 por el flujo A, que es 1,6674. La fracción de agua en B, que es 0,91 por el flujo B, 0,8324. En C es nuestra incógnita, la fracción de agua por el flujo C, que efectivamente es 2,4998. Resolviendo todo esto, 0,8833 o el 88,33%, como quieran, será la fracción de agua. Verifíquenlo, por favor. Sí sale eso, ingeniero. Muy bien, gracias. Y por último, sólidos inertes. El balance parcial ya para sólidos, bueno, en todo caso, para encontrar la fracción de sólidos inertes, pudiéramos haberlo hecho por diferencia, pero a manera de corroborar, ¿no? Porque al final la sumatoria de todas las fracciones de los 5 componentes nos tiene que dar 100%. Pero para corroborar, hagamos el balance parcial de sólidos inertes. Le decía porque directamente ahorita, como es el último componente, por diferencia al 100%, pudiéramos encontrar su fracción. Muy bien, sólidos inertes, veamos por favor en nuestro diagrama. En A no hay, no existe en A. En B es el 9%. Bueno, y en C no sabemos cuánto, ¿no? Vamos a ver. Bien, en A, la fracción de sólidos inertes en A, dijimos que no había. El flujo A es 1,6674, muy bien. En B es el 9%, 0,09. El flujo B es 0,8324. La fracción de sólidos inertes en C es una incógnita. Y el flujo C, recuerden, es 2,4998. Bien, resolviendo, bueno, esto se nos va a hacer 0, ¿no? Resolviendo, encontramos que la fracción de sólidos inertes es 0,0300. Confirman, por favor. Sí, está bien, ingeniero. Ok. Muy bien, entonces, en conclusión, lo que nos pide, la composición de la corriente C. Súmenme, por favor, eso serían las fracciones de cada uno de los 5 componentes que forman parte de la corriente C. Esto tendría que darnos prácticamente uno, o muy cerquita, por una cuestión de redondeo, tal vez nos pueda dar 0,999 algo, o pasarse un poquito de 1, Da 1,00 uno. algo.
¿Cuánto da, por favor? ¿No da 1, casi? ingeniero. Ah, ya, perfecto, entonces bien. Pero eso fue, bueno, no habría ya necesidad de hacer un balance parcial en la etapa 2 porque ya hemos encontrado. Pero ¿qué tal la manera de practicar un poquito? ¿Qué tal si no lo hubiéramos hecho en la etapa 1 y lo hubiéramos hecho en la etapa 2 para encontrar la composición de C, pero en función a la etapa 2? Muy bien, más abajito, no lo pude terminar de hacer, digo, usted me va a necesitar ahorita. Ya, en función a la etapa 2, ¿no? Bueno, lo he marcado de rojo los flujos que forman parte de la etapa 2. En realidad entra C y D y sale E y F, ¿no? A ver, empecemos con balance parcial. Nuevamente, dijimos que C va a tener 5 componentes. Voy a ir un poquito más rápido para que no sea esto ya repetitivo. Empecemos con un balance parcial de cloruro. Lo que estoy haciendo es volver a encontrar la composición de C, pero haciendo uso de la etapa 2. Hace rato lo resolvimos con la etapa 1. Tendríamos que llegar exactamente a la misma composición de C, ¿cierto? Entonces, si hacemos en función al cloruro de sodio, donde hay cloruro de sodio, solamente hay en F, ¿no? Y obviamente en C. Recordemos, C y E son los flujos de, y D son los flujos de entrada. C, D y E. Y F es el único flujo de salida. Entonces, para una fracción parcial de cloruro de sodio, C, D, E, que son los 3 flujos de entrada, con F, que es el único flujo de salida. Cada uno de ellos con su fracción de cloruro de sodio. En C es nuestra incógnita, no sabemos la fracción de cloruro de sodio. El flujo C vale 2,4998. Muy bien. La fracción de cloruro de sodio en el flujo D no hay, 0%, por su flujo D, ¿no? Es efectivamente de 1,0138. Muy bien. En E, la fracción de cloruro de sodio en E, 1,5%. No, cloruro de sodio. No hay cloruro de sodio. Pero ¿por qué le he puesto un ratito? A ver, en D no. Estamos haciendo para el cloruro de sodio. En D, cloruro de sodio no hay. En E, cloruro de sodio tampoco hay. Aquí tendría que ser 0. Tendría que ser 0 aquí, ¿no? Por el flujo E, que es 1,32. Que es 1,32. Flujo de salida, 1,38%, 0,0138. Por el flujo F, efectivamente es 4,833. ¿Me ayudan, por favor? Esto tendría que haber, todo tendría que haber hecho. Ah, sí, está bien, parece un error de typeo nomás. Confirmen todo esto se hace 0. Nos queda este factor y nos queda este factor acá. Por favor, confírmenme el cálculo, que efectivamente nos da 0,0267 la fracción de cloruro de sodio. Sí, eso da. Bien, y si comparamos un poquito con lo que hicimos anteriormente, 0,02 también, en función a la etapa 1. Entonces, aquí para que ya no sea repetitivo, hemos vuelto a plantear para el ácido, me parece que ya no hay necesidad, creo que ya está un poquito cansado de repente, ¿no? Hemos planteado para el ácido clorhídrico, nos coincidió con el calculado anteriormente. No hemos, bueno, y para el ácido sulfúrico ya no me dio tiempo a hacerlo. Si quieren, ahorita lo terminamos rapidito y ustedes me ayudan con los cálculos. Para el ácido sulfúrico, eh, el flujo C, D y E son los flujos de entrada y F de salida. ¿Cuánto es la fracción de ácido sulfúrico en C? Es nuestra incógnita. ¿Cuánto es el flujo C? ¿Me ayudan? Les pedí que lo notemos, por eso justamente el flujo C es 2, 2,4998. muy bien, 49,98. La fracción de ácido sulfúrico en D, veamos, en D, 2%.
2%. Entonces borremos esto. 0.02. Muy bien. ¿Y el flujo D, por favor, cuánto era? 1,0138. Perfecto. La fracción de ácido sulfúrico en E, ácido sulfúrico 1,5%. Estamos aquí. 1,5% sería 0,015. Por el flujo E, ¿no? El flujo E, 1.32, ¿cierto? Sí, 1.32. La fracción de ácido sulfúrico en F, 2,21. 2,21, gracias. 2,21 sería 0,021. Por el flujo F, es 4,833. perfecto. Muy bien. Ahí se los dejo. Calcúlenlo, despejen, por favor, usen sus calculadoras. ¿Cuánto nos sale la fracción de ácido sulfúrico? ¿Cuánto es, por favor? Cero coma cero veintiséis siete. 0,0267. ¿Sí? Sí. 0,0267. Vamos a comparar con el que hallamos en el anterior método. 0,0267. Efectivamente. El que, el que se hizo con la etapa 1. Muy bien. Ya que estamos envalentonados, terminémoslos. Nos faltan dos más. Para el agua. Para el agua, entonces. Igual, las fracciones acompañadas de los flujos C, D y E, que son los flujos de entrada en la etapa 2, por el equipo 2, y la fracción de agua por el flujo F, que es el único flujo de salida en el equipo 2. Veamos para C. Esto lo voy a volver a copiar acá abajito para que no sea más fácil editarlo únicamente. Veamos, la fracción de agua en C. No Fracción, tiene. no sabemos, es incógnita. En D, 96%. Y si quieren, una vez memoricémoslo en E es 97, 96 y 97, para D y para E, los otros dos flujos de entrada. Estábamos aquí en agua. 96, 97, pero el flujo C, ¿cuánto era? Por favor, es 49, 98, ¿no? 2,4998. Muy bien. La fracción de agua en D dijimos 96%, ¿cierto? Sí. Por el flujo D, que es 1.0138. La fracción de agua en E dijimos 97, ¿cierto? 97. Ok, Sí. 0,97. Por el flujo E, 1,32. perfecto. Ahora la fracción de agua en F, eso ya no lo... 92,32. Ok, gracias, 92,32. Aquí, 0,9232. Por el flujo F, 4,833. muy bien. Si me ayudan, por favor, aquí y encuentren la fracción de agua. Me sale 0,8833. 0,833. ¿Sí? 0,8833. Ah, así, 0,833. Vamos a No, comparar con el no, anterior. Perdón. 0,80, es 0,8833. Ya, perdón, ya. 88, así, ¿no? 88,33. La Sí. tengo, por favor.
Ok. Bien, entonces, perdón, decíamos que la fracción de agua es 0,8833. Comparemos con lo que hemos encontrado hace rato, usando la etapa 1. Ok, sí, está bien, muy bien, 0,8833. Y por último vamos con los sólidos inertes. Los sólidos inertes, aquí, este nos falta. Ok. Muy bien. En C es nuestra incógnita, ¿no? El flujo C sería, 2.4998. muy bien, gracias Sandra. Sandra, ¿no? Es ingeniero. Gracias. Ahora, vámonos a D, por favor. Ese tema de No suyo iba. tiene. En D no hay sólidos inertes. En E tampoco hay sólidos inertes. En F es 1,55. Muy bien, vamos bajando entonces. Dijimos que en D aquí sería 0, pero multipliquémoslo por su valor de D, que es 1,0138, ¿no? Muy bien. En E tampoco hay sólidos inertes, 0. Por E, que es 1,32. En F, allá me olvidé, ¿cuánto dijimos? 1.55. 1,55, ¿no? Entonces, 0,0155. Por F, que es 4,833. Muy bien. Encontremos, por favor, aquí entonces, resolviendo esto, la fracción de sólidos inertes en C. ¿Cuánto sería? 0,0300. O 13. Sí. 0,0300, ¿no? Veamos Sí. por cuando hicimos la etapa 1, ¿cuánto salió? 0,0300, lo mismo. Fíjense que podríamos haber encontrado la composición de C en función a la etapa 1 y también lo hemos hecho en función a la etapa 2 y tenemos que llegar exactamente a la misma composición. ¿Se entendió, chicos? Sí, ingeniero, se entendió bien. ¿Ya?